Ahora estamos en las 9:41. Estamos en la mesa de este martes 15 de septiembre del año 2015. Estamos con Teresa Herrera, Martín Couto, Fernando Escriña y Juan Gavito. La agenda incluye 3 temas. No sé si vamos a poder recorrer esa agenda porque me da la impresión de que estamos atrapados en el primero de ellos. Les recuerdo cuál es, por si agarraron este debate ya empezado. La jueza Julia Estarico procesó ayer con prisión a Héctor Amodio Pérez como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad, especialmente agravados en régimen de reiteración real entre sí. Juan, ¿qué es lo que te faltaba plantear a propósito de los argumentos que se han escuchado hasta ahora? Quiero decir que el relato de hechos que en el auto de procesamiento se hace, tanto la transcripción de los alegados por los denunciantes como los relatados por los testigos, son en sí mismos demostrativos de que las detenciones no eran ilegales, porque como bien se decía acá, hay un señor que admite que estaba transportando una granada que la había robado en la Armada y que si hubiera podido lo hubiera hecho detonar. Entonces eso estaba bien, eso parecería que está dentro del campo de los héroes y por lo tanto era lo lícito. Otro señor que admite que él había estado preso en Punta Carretas y que se había escapado junto con Amodio y no sé qué. Y otros tantos que era elemental que la jueza, caso a caso, verificara cuáles de esas detenciones eran verdaderamente ilegales y cuáles correspondían a que el Estado de Derecho de entonces, con las normas de entonces, ratificadas por la mayoría de entonces, calificaba como conductas que debían ser reprimidas y personas que debían ser aprehendidas, porque violaban la Constitución, porque atentaban contra ella, porque habían puesto bombas, todo lo que ya sabemos, y en el mejor de los casos algunos se habían escapado, otros asistían a la asociación para delinquir. Entonces eso es elemental para ubicarse en si las detenciones eran o no. No pensemos en las torturas posteriores, porque eso es juzgar las carreras con el diario del lunes. Lo que había que ver es si en ese momento los funcionarios públicos que estaban actuando dentro de la ley o no. Y si el señor Amodio, como hoy lo admite, por ejemplo, la legislación para el blanqueo de capitales, para el blanqueo para la averiguación del origen de bienes o para el tema de drogas, era o no un colaborador de la justicia dentro del derecho entonces. Yo entiendo que no, porque no había norma que lo amparara en aquel momento. Pero lo que no puede ser es que se le impute una conducta típica que no era, porque el tipo no fue el que aprehendió y no fue el que retuvo. Entonces, yo creo que se le ha buscado la vuelta para condenarlo a priori a como dé lugar. Y termino diciendo que en una parte del fundamento se dice: debe recordarse que en aquel entonces los presidentes fueron Bordaberry, que primero fue presidente constitucional y después el dictador, y Pacheco, como si la sola mención de esas dos figuras que yo a las que en su momento políticamente me opuse, pero que eran presidentes constitucionales, por lo menos hasta el golpe de Estado, fuera suficiente argumento para decir, bueno, todo lo que hubiese ocurrido bajo el mandato de estos señores es deleznable. Y no es así. Sí, yo simplemente quería agregar un elemento para que quede para en el debate. Tiene que ver con esta enumeración de hechos que hacía Fernando, que comparto el relato estricto de los hechos. Faltó en abril del 72 hablar del asalto a la seccional 20 del Partido Comunista, en donde murieron a manos de la policía 8 militantes comunistas y un policía en fuego cruzado. Eso se descubrió años después, porque obviamente la policía argumentaba que habían armas adentro. Las pericias forenses y del momento y las autopsias históricas determinaron que no. Y repito, esos años 1972, y eso es el asesinato a manos de policías en abril, 17 de abril. 17 de abril, por eso unos días después de este episodio que contaba Fernando. Y lo otro, decir también que durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco fue cuando tuvimos los primeros mártires estudiantiles. Entonces, hablar de un pleno Estado de Derecho desde el 68 hacia adelante, yo creo que es incorrecto, y es correcto plantearse que en muchos casos hubo violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales y militares antes del golpe de Estado de 1973, y por tanto corre la responsabilidad, porque más allá de haber sido
electos tienen responsabilidad, más allá de cómo hayan llegado a sus cargos, el presidente en aquel momento, el ministro del Interior y por supuesto Bordaberry antes de dar el golpe de Estado. Eso es también parte del contexto y eso explica ¿Pero también... ¿Tú justificás la guerrilla? No, porque, perdón. No, de ninguna manera. Pero vos me escuchaste en algún momento de tenían que haber seguido sueltos. Claro, todos. entonces tendríamos que pero liberarse tampoco estaba en el movimiento de liberación nacional. El Parlamento tendría que haber resuelto que los tupamaros que querían tomar el poder e instalar una dictadura, porque no me vengas a decir que los tupamaros, porque le dijo todo el mundo, Zabalza es el más sincero de todos. En el 72 entonces estaban derrotados. Las Fuerzas Armadas tendrían que haber dicho, no, el gobierno tendría que haber dicho, no, señores, crucémonos de brazos, no hagamos absolutamente nada, y que esta gente que se alzó contra las instituciones democráticas bajo el colegiado de los blancos, que se le podría tildar de cualquier cosa menos de autoritario, porque querían tomar el poder, y ahora son demócratas de la nueva ola, ¿tá? Porque hay que distinguir contra el pensamiento liberal. Pero democrático Fernando, del Uruguay. yo estaba planteando algo mucho más concreto y es, por ejemplo, con la excusa de los tupamaros. ¿Habían tupamaros en la seccional 20 donde se hacían? ¿Liberarse era un tupamaro? Ah, bueno, entonces ni en ese momento, los casos concretos que estoy mencionando para decir que no había un Estado de Derecho pleno y habían violaciones de los derechos humanos, más allá de la represión a la guerrilla. Yo no voy a eso. Yo digo, la inmundicia que vivió el Uruguay de la mano de... Pero cuando se dio el golpe de Estado ya estaban derrotados. También del gobierno democrático que ahorcaba con los salarios, con la jubilación. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de a uno y sobre todo si vamos cerrando? A ver. Entonces? No, por supuesto que no. Pero justifica es parte de la historia. Que se hayan congelado los precios y salarios. Es parte de la historia. Pero por favor. Hubo un gobierno democrático que amplió a la población. Que ahora vamos a volver al nudo de nuestra conversación. Teresa. No, yo lo que quiero decir simplemente es que me parece, y reitero un concepto que utilicé antes, el Estado no puede utilizar los mismos parámetros que utilizan los movimientos armados que se levantan contra las constituciones. Estamos todos de acuerdo. Y esos levantamientos y esas actitudes, el plan Cóndor y todo lo demás, fue previo al golpe de Estado. Hubo actitudes que eran ilegales y ni que hablar después del golpe de Estado, donde además ya el movimiento tupamaro estaba derrotado. Totalmente. Entonces yo digo, me parece que lo que no tenemos que perder de vista es eso, porque a mí me parece que las teorías dicotómicas de que los buenos están de un lado y los malos están del otro, no son así. Me parece que es mucho más complejo el tema. Y insisto, no estoy defendiendo la lucha armada. Lo que estoy diciendo simplemente es que los estados tienen la obligación de comportarse de una forma absolutamente transparente y respetando los derechos humanos. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces yo creo que antes del golpe ya no se respetaron derechos humanos en muchas situaciones, como muy bien marcaba Martín en este momento. Entonces, simplemente decir eso. Si queremos hablar de lo que está ocurriendo ahora, bueno, hay gente que pagó con cárcel, hay gente que no pagó con cárcel, hay gente que debería estar en la cárcel y no está. Entonces yo creo que en la medida en que todavía no se ha hecho justicia para todos lados, es por eso que todavía seguimos discutiendo con la vehemencia que estamos discutiendo. Porque cuando los países tienen cosas por saldar, todos sentimos que hay algo que nos está faltando. Yo creo que estamos presos de una situación absurda, ¿no? La fusión de las armas que proponía el presidente Mujica antes de irse, ¿cuál era? ¿Qué tendría que decir ese monumento? En memoria del batallón Florida. Rechazo absoluto, ¿no? Porque yo digo, estamos todavía discutiendo cosas de hace 40 años. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Son las 9:49.